Hoy es junio 23 del 2022 y damos la bienvenida a nuestra querida hermana Nina Barraza desde Barranquilla, Colombia. Ella junto a su esposo Marcos Barraza son líderes del Ministerio de Evangelismo, la Gran Comisión en la Iglesia Manantial de Jehová Jireh. Gloria al Señor. Gracias hermana Nina, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sabemos que el Señor no tiene casualidades, no hay casualidades, sino que Dios nos une, somos un solo cuerpo. Lo hermoso de que Dios hace en estos tiempos por medio de la tecnología que nos une, mientras nuestros hermanos están en Colombia, nosotros en Houston, muchos están en diferentes partes de Centroamérica y Suramérica acompañándonos y acompañándonos y escuchando palabra del Señor. Bienvenida, hermana. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. De antemano quiero agradecerle a mi hermana Ileana por esta maravillosa oportunidad que ustedes me han brindado de poder compartir la palabra del Señor. Y pues es para mí de mucho gozo estar aquí eh, compartiendo con ustedes. Entonces, quiero pues en esta mañana orar para que el Señor tome control de todo lo que en esta mañana Él quiera hablar a nuestras vidas. Señor, en tu presencia estamos, hemos presentado nuestra vida delante de ti, Señor, y queremos una vez más, Espíritu Santo de Dios, que sea usted el que ministre sobre nuestras vidas, que sea usted enviando una palabra de bendición y de renuevo, Señor, a nuestro corazón. Y que tu palabra, que dice que lo que tú hablas nunca se regresará vacía, produzca en nosotros ese efecto, Señor, para el cual tú la envías. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos aquí conectados, Señor, y esperando que tú, Señor, nos permitas salir de este lugar diferente, Señor, a como entramos. Porque tal vez algunos han venido cansados, cargados, abatidos, angustiados, otros en bendición y podamos salir mucho más bendecidos, Señor. Porque tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, Señor, esperamos que tú tomes todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, Señor, y las conviertas en gozo en esta mañana. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, estoy aquí con mi esposo. Se dice que detrás del éxito de un hombre siempre está una mujer, pero hoy detrás de mi éxito está el Señor y también Él. Aquí está conmigo. Mi esposo, tengo la bendición de tenerle en este tiempo aquí en Barranquilla. Mi esposo vive en la ciudad de Nueva York y estamos en trámites para yo irme con él, pero tengo la bendición de tenerlo hoy conmigo. Entonces, él es mi respaldo también en oración. Bueno, quisiera compartir con ustedes una palabra que en algún momento el Señor, en uno de esos devocionales que hacemos en la mañana, Él pone en nuestro corazón y titulé a este mensaje, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? Y el soporte bíblico lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos del 11 al 19, aunque vamos a estar tomando algunos versículos en general del capítulo 1. Y voy a permitirme leer para ustedes bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo así. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová,
Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria al Señor, el Señor bendiga su poderosa palabra. En esta porción leída encontramos la experiencia vivida en el profeta Jeremías, quien a pesar de su corta edad, pues yo creo que Jeremías podía tener unos escasos 20 años. Y él dice la palabra que se sentía todavía como un niño. Usted puede mirar en el versículo 6 del mismo capítulo 1 que él le dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. O sea, él se sentía un niño porque en su corta edad, tal vez lo que el Señor le estaba diciendo que él debía hacer, él se sentía imposibilitado. Sin embargo, él fue llamado de parte de Dios a cumplir una gran misión. Y valga la aclaración, Jehová Dios dijo a Jeremías, no declares que eres un niño, versículo 7, dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, Jehová Dios dijo a Jeremías que no declarara que él era un niño. ¿Por qué? Porque le iba a poner unas tareas, una misión a la cual él no se podía negar. Entonces podemos ver que Dios tenía al profeta para grandes propósitos y ninguna condición creada le entorpecería sus planes. Así que el Señor para cada uno de nosotros también tiene unos propósitos grandes. Él puede destinarle a usted para una labor muy puntual y a veces nosotros podemos sacar excusas y decir, ay Señor, lo que pasa es que en este momento yo no puedo porque mi trabajo me lo impide. O Señor, yo no sé cómo expresarme, cómo tú me vas a llamar a un ministerio pastoral si yo tal vez no sé hablar, yo no me veo allí en un altar o yo no me veo predicando tu palabra en las calles. Entonces siempre vamos a buscar una excusa y la excusa de Jeremías era que él le decía, Señor, yo me siento muy joven, muy niño para yo hacer esto que tú me estás encomendando. Y bueno, tal vez Jeremías, digamos que no eran excusas, de pronto Jeremías veía que lo que el Señor le estaba pidiendo era algo demasiado grande para sus capacidades o para el potencial, o tal vez él no tenía ese liderazgo, pero el Señor tiene un propósito en cada cosa que Él nos encomienda. Así que es que escuche lo que el Señor ha de hablarle hoy, porque también a usted le tiene para grandes propósitos. Y usted puede creerlo allí en su corazón, diga, amén, Señor, yo sé que tú me tienes para grandes propósitos. Así que el Señor ha de hablarle hoy. Es que vamos, no vamos a anteponer ninguna condición que tratare de bloquear los propósitos de Dios sobre su vida. No vamos a buscar ninguna excusa.
Y como sabemos que en Jeremías pudo haber excusas, ¿verdad? Porque en Jeremías había el temor de la inexperiencia. Y nosotros muchas veces, como les decía al principio, podemos buscar eh, muchas excusas, pero cuando el Señor nos llama específicamente a servirle, ya sea en la iglesia o en un ministerio, y buscamos excusas no válidas para nuestro Señor. Y digo no válidas porque así como a Jeremías, también a nosotros el Señor nos dotará de todo cuanto necesitamos para llevar a cabo y para lograr el objetivo de todo aquello que Él nos encomiende. Entonces no podemos buscar excusas de ninguna índole, porque Dios siempre va a buscar la manera de darnos los recursos, de darnos la capacidad, de darnos lo que necesitamos, así nosotros sintamos que no lo tenemos. Pero Dios, Él es muy coherente y él va a tratar de que nosotros salgamos adelante en esa misión que Él nos encomiende. Dicen los estudiosos de las Escrituras que corría el año 626 antes de Cristo, en el que Jerusalén estaba viviendo un tiempo bastante crítico y de mucha tensión política y una fuerte declinación espiritual. Eran días apremiantes para la nación de Judá. Estaba siendo amenazada por algunas naciones potencias de la época, Egipto y Babilonia. Se peleaban por el control del Medio Oriente y deseaban anexar a Judá bajo sus dominios. El pueblo de Dios se encontraba alejado de su presencia y de sus principios, se había vuelto incorregiblemente corrupto. Todo esto parecido a lo que estamos viviendo en la realidad. Y estaban insensibles a Dios y ciegos a la amenaza de un enemigo invisible, es decir, que no veían por su ceguera, ni menos podían ver al opositor, porque éste se encontraba oculto. Entonces, era similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy, donde vemos que en nuestros sistemas se están aceptando, se están aprobando leyes y proyectos de leyes que van en contra de los principios de Dios. Y era lo que estaba viviendo exactamente el pueblo de Dios. Y entonces Dios permitiría cosas bastante terribles para el pueblo, y era lo que trataba de hacerle ver a Jeremías en sus visiones para que él llevara esta palabra a su pueblo. Entonces, en medio de toda esta situación, Dios llama a Jeremías. Este joven profeta se levantó con el deseo de ver a su nación volverse de los ídolos a Dios, pero sin sentirse preparado para ser el líder a quien Dios quería usar para tal efecto. Entonces, tal vez Dios quiere usarnos y en esta mañana quiere reafirmar a muchos de nosotros ese liderazgo que tal vez a veces no consideramos que tenemos, pero Dios quiere usarnos así como Él usó a Jeremías. Dios trató con Jeremías, haciéndole entender su papel en los días históricos que vendrían. Y él aceptó su llamado y misión de parte de Dios, tal vez con miedo o con incertidumbre de lo que estaba aceptando, pero se atrevió a aceptar los designios de Dios sobre su vida con objetivos bien enfocados hacia su pueblo. Tiempos que vivimos hoy no difieren mucho de aquellos tiempos que estaba viviendo Jeremías. De la misma manera, una profunda tensión política y una fuerte influencia espiritual hacia lo que no le agrada a Dios. Hoy la moral ya no es importante. Los jóvenes se encuentran seducidos por falsas
y huecas filosofías que el mundo les ofrece. En medio de estas terribles circunstancias, el deseo de nuestros corazones sigue siendo el mismo que había en el corazón de Jeremías. No sé si usted lo puede sentir, pero yo siento en mi corazón que estamos viviendo tiempos difíciles. En Colombia acabamos de pasar unas elecciones presidenciales y que realmente si analizamos los candidatos, más que defender sus propuestas, defendían una serie de temas que nunca antes se habían visto en nuestra nación y se volvieron burla para muchos, ¿sí? Y veíamos en los candidatos expresiones soeces y vulgares que jamás pensaríamos que un hombre llamado a desempeñar la presidencia de un país pudiera tener. Entonces decimos, si así es siendo el candidato, ¿cómo va a ser cuando ya desempeñe esta labor? Y vemos también en los postreros días cómo han sido en nuestras naciones aprobados proyectos de leyes que van a favor del aborto y que van a favor del homosexualismo y del lesbianismo, cuando sabemos que todas estas cosas van en contra de la ley de Dios. Y tal vez en el pueblo de Israel se estaba desencadenando un oleaje de idolatría, de falsedad, de hipocresía, y al cual Jeremías estaba llamado para cumplir. Primeramente, él visionaba todo lo que el Señor le estaba mostrando que él debía hacer para que su pueblo tuviera el conocimiento de la justicia de Dios. Porque a veces pensamos que Dios solo es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y en este caso, Dios iba a ejecutar su justicia. Entonces, igual que Jeremías, nosotros tenemos un anhelo, es luchar contra todos esos pensamientos, ¿verdad? Que nos meten en una zona de incredulidad, donde tal vez Jeremías no veía que tuviera un liderazgo, que él se sentía sin capacidad de incidencias, donde también podemos sentirnos que la oposición puede ser más fuerte y nosotros con muy poco poder para hacer una diferencia en el rumbo que siguen las naciones. Pero lo que Jeremías no sabía era que Dios lo estaba preparando para ser victorioso y vencedor, y que aunque le tocare hasta llorar, él lo lograría. Y así usted, hermano, tiene que saber que Dios lo está preparando a usted y a mí para ser vencedores, para ser victoriosos. No sienta que porque ahora tiene una circunstancia difícil, que usted, Dios, no lo pueda usar para ser una persona, un canal de bendición a otras vidas y a otras, a las naciones como tal. Entonces, ante este gran desafío que tenemos por delante, Dios nos sitúa en la misma palabra en la que ubicó a Jeremías. Mira, Jeremías, no eres insuficiente para producir cambios. La transformación de tu entorno empieza contigo. No digas que eres niño, porque te he dado la capacidad y la autoridad para producir un impacto en tu alrededor. De modo que lo determinante aquí es tu visión de las cosas. ¿Qué ves tú, mi querido hermano? En los versículos 11 y 12, observamos que Dios le preguntó a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y hoy te pregunta a ti, mi querido hermano, ¿qué ves tú? Porque el cambio comienza con la visión que domina a la persona. Lo que tú ves, mi hermano, determina el impacto que puedes tener en lo inmediato y también en lo futuro. ¿Qué visión estás dejando que domine tu mente, mi querido hermano? ¿Pensamientos de derrota? ¿Pensamientos de muerte? ¿Es que estás siempre en un pensamiento de crisis? ¿Estás fijando tu mente solo en lo que ven tus ojos físicos? Necesitamos examinar lo que nuestros ojos mentales están viendo
donde todos ven problemas, crisis, desiertos, enfermedades. ¿Qué estamos viendo nosotros? No podemos producir un cambio si nos quedamos detenidos mirando los mismos agrestes panoramas en que están enfocados las demás personas en el mundo. ¿Qué ves tú, Jeremías? Decía el Señor cuando le preguntaba, y él respondió con una inusitada resolución. Veo una vara de almendro. ¿Qué es una vara? Una vara es un palo que ha sido secado y labrado para usarse a manera, por ejemplo, de bastón o como apoyo y defensa. En la Biblia, la vara es sinónimo de autoridad y de empoderamiento. Jeremías estaba descubriendo su propia responsabilidad ante la autoridad otorgada. Eso cambió su percepción y transformó el panorama. Ahora él era parte del cambio y de las soluciones. Podrás entonces, mi querido hermano, tener una visión de parte de Dios de un objetivo que te ayude a ser parte del cambio del medio en el que tú te encuentras, del medio que te rodea. ¿Tú crees que tú puedes ser parte del cambio? ¿Qué estás viendo entonces de inicio para lograrlo? Entonces Jeremías le respondió, además, veo una vara de almendro. La pregunta es, ¿cómo supo Jeremías que la vara era de almendro? Que no era una vara cualquiera, era una vara de almendro. ¿Qué connotación tenía el almendro en la visión? ¿Qué significaba el almendro para el momento histórico de Jeremías? En primer lugar, la única forma de reconocer que la vara era de almendro era que en la visión esta vara estuviera retoñada, florecida y con frutos. Esto tenía un profundo significado profético anclado al sentido espiritual de autoridad sacerdotal que Dios le confirió a un antecesor de Jeremías. Este fue Aarón, el hermano de Moisés, a quien permitió que su vara reverdeciera, retoñara y echara frutos en una noche para demostrar que era la autoridad seleccionada por Dios para guiar espiritualmente a su nación. Si nos vamos al libro de Números, en el libro de Números, capítulo 17, versículo 8, dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. No sé si ustedes recordarán este evento donde Jehová Dios manda a Moisés que cada príncipe de cada una de las tribus trajera una vara, y esta sería, espérenme un momentico. Y el Señor había dado una indicación de que cada líder, cada príncipe, anotara su nombre en la vara. Y luego las 12 varas iban a ser recogidas para un propósito, y era de que estas varas iban a producir una diferencia la una de la otra. Y la diferencia la hubo en la vara de Aarón, en la familia, en la tribu de Leví, porque era una tribu escogida, y esta era digamos, la señal de que esta sería la tribu escogida para digamos, el ministerio sacerdotal. Entonces, podemos ver que la vara sí tiene una connotación
de autoridad, de empoderamiento, pero la vara que visionaba Jeremías era esa vara de almendro en la que se podían ver todas estas características. Entonces sí tenía una connotación muy especial de lo que Jeremías estaba visionando para la nación de Dios. ¿Qué quería decir realmente eso? Y era que el Señor estaba dotando a Jeremías de esa autoridad, lo estaba empoderando como un revestimiento sacerdotal para llevar a cabo la misión. La vara reverdecida era el anuncio de un despertar. Sus flores advertían un tiempo nuevo en medio de una temporada de oscuridad. El almendro florece, pero sabe, florece bajo el manto del invierno. Sus retoños indicaban renovación y sus frutos evidenciaban la naturaleza de la rama, los resultados de la esperanza, tal como Dios nos habla en su palabra cuando habla de los frutos de la vid, que la vid depende de sus ramas. Y esto es un símbolo de que nosotros realmente debemos depender de Dios. Así es que todo sucediera de una manera rápida, en una noche, dice, gritaba a viva voz, un aceleramiento en los tiempos, y como el nombre del almendro en hebreo suena igual que la palabra apresuramiento, Jeremías estaba viendo a Dios apresurar los cambios en su nación para tener frutos diferentes. Yo digo, hermanos, tremenda misión Dios le había encomendado al profeta Jeremías. Dios aprobó esa visión y le dijo en el versículo 12, bien has visto, porque yo estoy vigilando para que mi palabra se cumpla pronto. Y la venida de Cristo está pronto. Y así como en los tiempos de Jeremías, Dios hoy nos ha puesto para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación, porque nuestras naciones están viviendo situaciones similares de pecado, de idolatría, de disensión política, de filosofías huecas que han venido a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a cambiar por una mentalidad totalmente retrógrada. Y el Señor quiere hacer hoy algo grande a través de nosotros, como lo hizo en Jeremías. Y entonces él le decía en el versículo 12, mira Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mientras que Jeremías veía una vara, el Señor le decía, sí, claro, bien has visto, porque eso significa que yo voy a dar un apresuramiento para poner mi palabra por obra. Y todas estas cosas eran nuevas para Jeremías. Pero cuando podemos anclar nuestras ideas a la palabra que Dios ha revelado, Él aprueba nuestra visión y también nuestras palabras. Dios está buscando una generación que vea lo que Él ve y que hable lo que Él quiere hacer. No es hablar lo que pensamos bajo nuestros propios conceptos u opiniones, es lo que Dios realmente demande. Y esto lo lograremos entender cuando vivamos como Jeremías, con una vida totalmente rendida a Él, en la que Dios nos quiere ver participando de esa transformación en una visión de refrescamiento espiritual para las naciones. Dios está buscando, mi querido hermano, hombres y mujeres alineados a su visión. Por eso vale la pena ahora preguntar, ¿qué ves tú, mi querido hermano? La segunda visión que tuvo Jeremías, si usted recuerda, es una olla hirviendo. ¿Qué significa esta visión? Se preguntará usted. Esta visión muestra el origen de las calamidades que vendrían sobre el pueblo de Dios debido a su vida pecaminosa. Las personas de esa época llegaron a poner más la confianza en cosas materiales
que en nuestro Señor, que en darle la gloria a Dios. Por ejemplo, ellos confiaban más en la majestuosidad de un templo que en el Señor. Creyeron que jamás el templo sería destruido y por lo tanto, mientras existiera este templo, ellos creían que tenían la seguridad para Jerusalén y para Judá. Sería responsabilidad del profeta anunciar que el templo sería destruido y que Jerusalén sería arrasada y todos sus habitantes serían llevados en cautiverio a Babilonia. Triste situación en la que Dios decide soltar su misericordia a cambio de su justicia, ya que este pueblo, igual que hoy, no comprendía los planes que Dios siempre había tenido para ellos. Y entonces los pueblos enemigos se enseñorearán y les harán gran afrenta. Y esta misión fue encomendado el profeta Jeremías a anunciar lo que visualizaba en esa olla hirviendo, tal como se ponen las cosas cuando nos alejamos de Dios, difíciles. Y usted siente entonces que no puede. Pero entonces Dios hoy nos está hablando. Y a los que estamos aquí, el Señor quiere dar hoy una palabra profética en la que usted sienta que realmente Dios lo quiere usar como usó al profeta Jeremías para llevar esa palabra que necesita nuestra nación, que necesita, pero ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar con nuestra familia, vamos a empezar con nuestros vecinos, por nuestro entorno, por nuestro barrio. La gente necesita que, eh, que necesita saber que Dios le ama y que Dios tiene un plan para su vida. Ellos no van a venir a Cristo, ellos no van a venir a los pies de Cristo si estamos callados y no les decimos. Esa sería para Jeremías una tarea bastante difícil, pero Dios le prometió estar con él y darle la victoria. Los versículos 17 y 18 dicen, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, Jeremías, ¿lo hace o lo hace? Porque si usted no lo hace, yo lo avergüenzo delante del pueblo y delante de todos que estaban en torno en la vida de Jeremías. Y el Señor así nos dice hoy, mira, yo te quiero usar, pero si tú me pones muchas excusas, si tú no lo quieres hacer, entonces yo tendré que avergonzarte y te haré quebrantar. Y el Señor es soberano, es un rey soberano. Y dice el versículo 18, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Y mi hermano, usted tiene que sentirse como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y contra todo el pueblo. No era una tarea fácil para Jeremías. Jeremías tendría que enfrentarse con líderes políticos y eclesiásticos, sacerdotes, profetas y también con el mismo pueblo en general. Pero Dios estaría ahí para sostenerlo, para fortalecerlo y para hacerlo invencible. Así como usted y yo, en muchas ocasiones, usted tiene que recordar que Dios y su infinita misericordia le han sostenido. Yo cada día puedo decir, Señor, gracias, porque tú, wow, me has sacado de situaciones tesas. Muchas situaciones hemos vivido en los que hemos visto la gloria de Dios. Y entonces, usted hoy puede ver ese ejemplo en Jeremías. Y usted lee más adelante, encontrará que Jeremías deseó no haber nacido. Y, y vamos a mirar allí en el capítulo 20 del mismo libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 14, que dice,
Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón que ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Fue tan difícil para Jeremías que muchas veces lloró. Es más, la Biblia lo enfoca como el profeta llorón. Y no quería Jeremías hablar en nombre del Señor. Él estaba en momentos muy de pronto aburrido porque le tocó tan difícil labor. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos en los ministerios, cuando el Señor nos llama a liderar. Y entonces sabemos que el que lidera y el que preside es el que tiene que servir. Y entonces tiene que agachar su servicio para que otros, ¿verdad?, puedan crecer, menguar para que crezca otro. Y en muchas ocasiones nos toca llorar, como lloró Jeremías. Y entonces es mucho, tal vez lo que a muchos de nosotros nos pasa cuando vienen esos momentos difíciles, esas ollas calientes. Pero Jeremías también testificó que Dios siempre estuvo a su lado como poderoso gigante, versículo 11 del capítulo 20, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces todos los que te persiguen van a tropezar y no van a prevalecer. Finalmente, Jeremías vio el cumplimiento de su profecía cuando en el año 587 a.C. el ejército de Babilonia incendió el templo, derribó los muros, arrasó la ciudad y se llevó al cautiverio un gran número de habitantes. Pero también pudo ver que Dios le cumplió lo que le prometió en el versículo 19 del capítulo 1. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Entonces, mi hermano, Dios nunca abandona a sus siervos. Cuando Él nos encomienda una tarea, Él se queda con nosotros para capacitarnos, para fortalecernos, para sostenernos y para guiarnos hasta el final. Recuerde, mi querido hermano, que usted no está solo. Usted está con aquel que también estuvo con Jeremías. Usted está con el poderoso de Israel. No sé, tal vez qué cosas hayan en su vida que usted se sienta como se sentía Jeremías, pero no importa, en la visión de Dios estás tú. Eso es lo que ve Dios. Dios ve en ti un tremendo potencial para salir adelante con el Evangelio de Jesucristo. Y si Dios ve en ti algo grande, y si Dios te ha tenido para grandes propósitos, es porque supo que sí podías, sí puedes, sí puedes. Si no te ha ido bien, si te has sentido desalentado, si estás pasando dificultades en el proceso, vamos a vivir lo que vivió Jeremías. Jeremías sintió muchas veces que no debió haber nacido. Él no quería hablar en el nombre del Señor, pero eso va a ocurrir en el proceso, en que nos vamos a entristecer, en que vamos a sentir, ¿por qué me llamaste a esto si tenía que vivir esto, Señor? Yo lo he vivido, pero yo sé que Dios nos tiene para grandes propósitos. Aquí la pregunta sería, ¿qué está viendo usted, mi querido hermano, para que se ejecute el cambio, para que haya la transformación? Tenemos que empezar por lo que nosotros estamos viendo internamente desde nuestros ojos espirituales. Y si usted está en este momento enfocado en otras cosas que no es a lo que Dios te ha llamado, usted tiene que revisarse, hermano. ¿Qué está viendo usted? ¿En qué se está enfocando su mirada? ¿Cree usted que su visión necesita un cambio en el enfoque? Oremos al Señor y digamos, Señor, yo he dicho, como dijeron todos aquellos que te han respondido a tu llamado, heme aquí,
envíame a mí. Si usted está en la fila de los que le ha respondido al Señor, heme aquí, envíame a mí, entonces usted tiene que decirle, Señor, ahora dame una visión, Dios, clara, para poder cumplir tus propósitos en mi vida y en la vida de todos los que me rodean. Ahora, Señor, en tu presencia, pongo la vida de cada uno de mis hermanos en esta conexión, en esta red, para que usted, Señor, se glorifique en cada uno, para que usted, Señor, respalde, fortalezca, sostenga, aclare la visión, Dios, a la que nos has llamado, Señor. Y si en algún momento nos hemos sentido, Señor, abatidos, angustiados, preocupados, sea usted, Señor, confirmando ese propósito en nuestras vidas. Tu palabra dice en el mismo libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo conozco los pensamientos, en otras palabras, los planes, la visión que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, no de mal, para daros el fin que os esperáis. Que no nos ocurra, Señor, como el pueblo que perdió su visión. Pero gracias que levantaste hombres como Jeremías y hoy levantas hombres como los que estamos aquí, Señor, madrugados porque tenemos una clara visión a que nos has llamado. Muchas gracias, Señor, por este mensaje que llegó a mi vida y hoy lo he compartido con mis hermanos, Señor, que produzca el efecto, Señor, para el cual lo has querido enviar. En el nombre de Jesús, Señor, que cada persona tome hoy su vara de autoridad, Señor. Y es una vara de almendro preciosa, Señor, porque los tiempos se están apresurando, Padre, para tu venida. Y que se cumpla, Señor, esa visión para la que nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Mi querida hermana, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén, gloria al Señor. Bendecimos su vida, hermana Nina. Gracias por esa Amén. preciosa palabra. ¿Qué es lo que tú ves? Gloria al Señor. Dios busca una generación, iglesia, que vea lo que Él está viendo y que hable lo que dice la palabra. No que hablemos como iglesia. Dios quiere que hablemos lo que dice la palabra, no lo que dice el mundo, no lo que dicen las leyes, no lo que nos dictan los gobernantes. Como iglesia, Dios que te está preparando Dios está preparando una iglesia vencedora y victoriosa, porque eso somos en Cristo Jesús. Necesitamos un cambio en nuestra visión, necesitamos reenfocarnos, gloria al Señor. ¿Sabe? Se me viene algo en esta mañana cuando uno va a los talleres, a uno le dicen y llevas tu carro y te dicen tenemos que alinearlo porque está desalineado. Probablemente nuestra visión está desalineada en este tiempo. Digámosle al Señor, alíñala tú, ayúdame, Señor, a enfocarme en ese llamado, en el propósito. Dios al que llama, Él lo capacita. Tú no estás solo. Dios va a dar las herramientas, Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a poner las palabras, Dios va a poner las conexiones con las personas que tú tienes que ir, con las personas que tú tienes que hablar. Es que Dios a Él no lo toma nada por casualidad, mis amados hermanos. Tenemos un Dios de orden, de principios, tenemos un Dios de valores, tenemos un Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación. Y esa es la iglesia que Dios quiere en este tiempo, una iglesia con convicción de lo que usted y yo estamos hablando, de lo que usted y yo estamos viviendo. Gloria al Señor. Que no nos dejemos llevar por las corrientes. El Señor dice que vivimos en este mundo, pero que no nos amoldemos. Cuidado, iglesia, con amoldarse, porque hay muchos que ya están diciendo que es normal todo lo que están viviendo, y estoy hablando de iglesia, no del mundo, porque el mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad. Ellos no ven, la palabra dice, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden escuchar. Pero usted y yo, hermanos, el Señor nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la ceguera, para que ahora ustedes y nosotros seamos esa voz que el Señor quiere, que proclamemos, que llevemos este precioso evangelio.
Cuidado, los tiempos son peligrosos y tenemos que caminar con sabiduría. Eso es lo que Dios está buscando de su iglesia. Y nos está preparando, nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Gracias, hermana Nina, por compartir esta preciosa palabra. Es un privilegio para nosotros Gloria al escucharla y Señor. conocerla. Bendiciones.